De la actualidad de las últimas horas también llega el momento de poner el foco en las bolsas, en el análisis. Hoy tenemos con nosotros un día más a Renato Campos, analista de GH Trading, que ya está con nosotros para poner un poquito de luz en esta sesión también, que viene con mucha volatilidad. ¿Qué tal? Muy buenas, Renato. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente. Encantados de tenerte por aquí, como digo, en un día pues que apunta a mucha volatilidad. Hemos visto también cómo intentaban de nuevo girarse los índices. En pre-market venían subiendo, luego corrigiendo un poquito. Por esto te quiero preguntar, ¿cómo ves esta última sesión de la semana en Wall Street? Bueno, esta última sesión se enmarca en un contexto extremadamente volátil. Tenemos, por supuesto, puntas de máximo y mínimo distantes, y eso indica finalmente la incertidumbre o bien la indecisión del mercado frente a lo que pueda llegar a ocurrir durante las próximas sesiones. Hoy en día el mercado en su totalidad es data dependiente, teniendo en cuenta las futuras y próximas decisiones de política monetaria, que es lo que viene a dictaminar finalmente o como condicionante finalmente para las bolsas. Por un lado, lo que ha ocurrido en Japón y las restricciones que han adoptado durante el último tiempo, los recortes de tasas de interés en contraposición ya de Inglaterra, del Banco Central Europeo, próximamente de la Reserva Federal de Estados Unidos, casi en un 100% de probabilidad durante el mes de septiembre. Y los detalles, aquí es donde viene muy interesante todo esto, es por supuesto lo que va a ocurrir en Jackson Hole durante las últimas semanas de agosto, que podrían dar ciertos anticipos ya teniendo algunos antecedentes para contemplar finalmente cómo o cuál va a ser finalmente la magnitud o cuál podría ser la magnitud del recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, como te digo, durante el próximo 18 de septiembre, que es la fecha clave finalmente a todo esto. Bueno, pues pendientes de este Jackson Hole, pendientes de la volatilidad en esta última sesión de la semana, te quiero preguntar también por los datos de empleo que conocimos en el día de ayer, estas solicitudes iniciales de desempleo que parecía que daban un poquito de aire a la Reserva Federal. Por esto te quiero preguntar un poco por dónde crees que van a ir los pasos de la Reserva Federal y también si se están alejando las opciones de una recesión en la economía de Estados Unidos. A ver, comprendamos que la última tasa de desempleo subió hasta un 4,3%, sorprendiendo al mercado, dejando en evidencia la debilidad de este. Ya veníamos conociendo finalmente también un deterioro en la nueva, o bien un aumento en las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo de manera progresiva en sus promedios de las últimas 4 semanas, y que el día de ayer volvió a mostrar un aumento. Si bien en la última semana tendió a retroceder, es un dato que es bastante volátil, porque finalmente mide el comportamiento del sector a una semana y a corto plazo. Por tanto, no es un dato estadístico como para tener y proyectar finalmente lo que puede llegar a ocurrir con la economía americana. Ahora, sin duda que la regla de Sam, que dice que si las tasas de desempleo aumentan a cierto ritmo de manera progresiva y durante cierto periodo de tiempo, indica o bien anticipa una recesión. Ahora, contener obviamente esta caída en las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo entrega ciertos atisbos, impulso tal vez de evitar este tono recesivo, y por eso que también la bolsa termina subiendo el día de ayer, el apetito por riesgo termina condicionando el mercado, pero sistemáticamente hemos visto también como el desempleo son datos finalmente que son ralentizados, o sea, determinan finalmente un comportamiento un poco menos acelerado de la economía. Es una respuesta tal vez la más tardía de lo que viene ocurriendo. Por tanto, muy probablemente este desempleo finalmente es el deterioro que se mostró durante el primer trimestre probablemente de este año, tal vez hasta mitad del segundo trimestre. Por tanto, eso le da cabida a que los datos adelantados que también hemos conocido durante el último tiempo, como los PMI y CM no manufactureros del empleo, hayan mostrado también una expansión importante. Y esta expansión finalmente es la que tiende entonces también a entregar atisbos de que el empleo podría mostrar ciertas luces de recuperación durante el último cuarto de este año y probablemente durante los primeros meses del 2025. Ahora, si nos vamos al crecimiento, el crecimiento ha sorprendido y el crecimiento ha sido mejor a lo esperado, y eso determina finalmente un entorno mucho más favorable, un entorno que evita tal vez este tono recesivo de la economía, y ahí es donde están puestas las fichas finalmente. A ver cómo sigue evolucionando el crecimiento, un desempleo que se deteriora pero que muestra cifras adelantadas que pueden ser un poco más favorables, y obviamente la inflación, que ha venido mostrando incrementos, pero que también muestra a tipo de moderación en el mediano largo plazo. Por eso es que hoy en día el mercado se vuelve data dependiente, y es lo que nosotros estuvimos publicando en el blog del sitio web,
durante la semana para que puedan considerarlo y los clientes obviamente de GH Trading lo puedan tener en cuenta. Pues pendientes de estos movimientos, te quiero preguntar también por uno de los protagonistas, sin duda, de esta semana. Renato, hablabas antes del Banco de Japón, ¿no? Que nos dio el gran susto el pasado lunes, que luego ha suavizado un poquito el tono. Parece que de momento descarta nuevos alzas, nuevas subidas de tipos, al menos a corto plazo. ¿Cómo ves estos movimientos por parte del Banco de Japón y también qué deben hacer para salvar su economía? Bueno, en definitiva, son bastante cautelosos y me parece que es lo más prudente, sobre todo por el escenario volátil que vimos el último tiempo, y no tan solo el último tiempo, en particular el viernes en adelante, sino que durante las últimas 5 semanas. El mercado ya venía reaccionando, el yen se viene apreciando cerca de un 10% de los máximos alcanzados, o del mínimo alcanzado por el yen y el máximo alcanzado durante los últimos días. Entonces, ese efecto carry trade o finalmente la relocación finalmente de instrumentos o bien de dinero invertido finalmente es lo que ha tendido a generar esta volatilidad extrema en los mercados. Como vuelvo a decir, me parece que la prudencia optada por el Banco Central de Japón es la necesaria, pero también eso indica, y de acuerdo a lo que dicen, es que no van a dejar de tomar carta en el asunto para lograr una estabilidad en su economía, y es lo que deberían seguir haciendo. Por tanto, ahí es donde cuán progresivo puede hacer esto, la distancia que tomen entre decisiones de tasas de interés y por supuesto el impacto que eso tenga sobre el mercado va a ser lo interesante y lo importante. Porque si vuelven a hacer algo muy en el corto plazo, claramente la volatilidad va a volver. Pero también al tener en cuenta finalmente esta volatilidad o las consecuencias que ha traído, ser cautelosos también obviamente puede ser perjudicial para su economía y sus planes. Ahí es donde hay que ir midiendo en el mediano plazo cómo van a ir adoptando estos cambios y por supuesto los ajustes necesarios para buscar la recuperación económica. Pues pendientes precisamente de recuperaciones, te quiero preguntar por último, Renato, por las bolsas europeas. Vemos al IBEX que está recuperando un poquito, tono mixto también en esta última sesión, correcciones en algunos de los principales índices. ¿Cómo ves también la sesión en Europa y cómo calificas, cómo valoras esta semana? Bueno, en general el mercado europeo ha logrado defenderse mucho mejor que el americano, el asiático y los emergentes, en particular sobre todo por el apoyo entre comillas brindado por el central durante la última reunión, el tono que también entrega, y con esto me refiero puntualmente al recorte de la tasa de interés y también por supuesto a la dependencia de que al día de hoy no está todo dicho, no hay una trayectoria clara ni definida con respecto a las tasas de interés y son obviamente data dependientes. Y hoy en día las diferencias entre meses previos y obviamente registros anualizados han tendido a mostrar un escenario un poco mejor y eso es lo que determina finalmente la fortaleza o bien el mejor rendimiento que termina presentando tal vez las bolsas en Europa en general y el repunte que están mostrando durante tanto el día de ayer como hoy y que podría tal vez darse durante las próximas jornadas. Ahora, con esto no quiero decir que el mercado vaya muy prontamente a seguir buscando nuevos máximos o al menos máximos anuales, máximos mensuales, no, sino que tal vez el mercado adopta durante los próximos días una fase de consolidación, una fase de lateralización, de digerir finalmente lo que ha ocurrido y posteriormente a eso obviamente buscar los puntos de oferta y demanda más importantes. Aquellos obviamente que ya vayan a buscar esos niveles, hay que poner mucha atención durante los próximos días. Durante los próximos días, la próxima semana, además, con nuevos datos macroeconómicos y el foco puesto, como decías antes, en la reunión de Jackson Hole, que va a ser clave para saber qué sucede en el último trimestre por parte de la Reserva Federal. Muchísimas gracias, Renato, por estar con nosotros. Un día más, un placer. Buen día. Gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana.